Hola, un saludo cordial para todos, deseando que Dios les bendiga, les guarde y les proteja. Voy a compartir esta mañana una lectura que está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28 del versículo 1 al 10, donde habla acerca del día de la resurrección. Dice así: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Hoy, domingo de resurrección, como normalmente se conoce dentro, digamos, de la celebración de esa semana llamada Semana Santa, que tiene, digamos, un antecedente, ¿sí? Y es, digamos, algo que celebra la Iglesia Católica, pero que no podemos dejar de recordar los eventos que sucedieron en la vida de Jesús. Nosotros celebramos su resurrección, ¿sí? Y este texto no lo predicamos simplemente o solamente un domingo como hoy, sino que lo predicamos en cualquier día del año. Pero es importante reflexionar en este día acerca del tema de la resurrección de Jesús. Este texto que he leído en Mateo 28 del versículo 1 al 10 está en una versión de un lenguaje más moderno, una Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, y por eso, a comparación de la versión de la Reina Valera, digamos que nos da un lenguaje más fácil de entender a nuestra época. Entonces, este mensaje o este texto empieza hablando del domingo por la mañana temprano. Dice que cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Pues hay varias cosas que comentar allí. Lo uno es recordar que cronológicamente Jesús muere un día viernes. Es lo que nos establece, digamos, el estudio desde la óptica del Nuevo Testamento. Y al morir el viernes, se calcula que su muerte fue en horas de la tarde, tipo 3 de la tarde. Y resulta que para los judíos existe y existía una festividad que era el día del reposo. Pero el día de reposo para ellos comenzaba desde el viernes a las 6 de la tarde. Y ese reposo significaba que ellos tenían que abstenerse de cualquier cosa. Es decir, sus alimentos para ese día de reposo tenían que quedar preparados con anticipación. Todo lo que iban a hacer debía quedar listo porque la ley enseñaba que no debían hacer ningún trabajo ni ninguna actividad. Y por obvias razones, cuando Jesús muere y lo bajan de la cruz y lo van a organizar, digamos, lo van a embalsamar, lo van a limpiar, pues ya tienen una situación frente a la ley
y es que se acerca el momento del día de reposo. Entonces, por eso los textos bíblicos muestran que Jesús fue envuelto en una sábana conocida como un sudario, ¿sí? Es decir, que no lo alcanzaron a lavar o a limpiar de manera correcta y a ungirlo, ¿sí? Con unas especies aromáticas, con unos bálsamos, unos aceites, unos ungüentos, sino que lo tuvieron que envolver y llevarlo a la sepultura rápidamente. Entonces para ellos el día de reposo comenzaba el viernes a las 6 de la tarde, ¿sí? Y se iba a llevar todo ese día viernes y todo el sábado hasta las 6 de la tarde del sábado. Entonces ya tendrían que volverlo a visitar para sacarlo a la madrugada del domingo. Y por eso el texto empieza diciendo el domingo por la mañana temprano. No sabemos la hora exacta, pero deducimos que era madrugada del domingo. ¿Sí? Digamos que el deseo era ir a poder embalsamar el cuerpo, a limpiarlo, ¿sí? Y a darle, digamos, una buena sepultura. ¿Cuál es la sorpresa que se encuentran estas dos mujeres que son en este texto? Porque otro texto amplía la cantidad de discípulos que fueron o cómo fueron llegando, ¿sí? ¿Cuál es la sorpresa? Pues que ellas se encuentran con que Jesús ya no está allí, ¿sí? ¿Cuál es la última imagen que quedó en sus discípulos? La imagen de ver a Jesús en una cruz desangrándose, en una cruz muy golpeado, en una cruz donde queda deshecho. ¿Sí? La misma Biblia dice en el libro de Isaías que su cuerpo era como una sola llaga, es decir, que no había cómo reconocerlo, es decir, todos los golpes, todo lo que sufrió, todo lo que vivió en ese momento, pues obviamente generó todo ese daño físico, ese daño corporal en la vida de Jesús, y entonces se generó ese daño. Entonces para la gente quedó fue la imagen no del Jesús completico, un ser humano apreciable, hermoso, bonito, sino un muerto que estaba destrozado, ¿sí? Que había quedado destrozado por todos los latigazos. Dice, los historiadores muestran de pronto un poco más profundo cómo eran esos latigazos, y dice que esos latigazos que le daban, en la punta del látigo tenía algo que se incrustaba en la piel y en la carne, en la espalda, y al jalar el látigo desprendía pedazos de piel y de carne. Entonces por este motivo y por esta razón se da, digamos, ese desgaste físico. Los puños le daban con palos, le daban patadas. Fuera de eso, el soportar el peso de esa cruz, que era un madero bastante pesado según se habla históricamente, ¿sí? Entonces todo el maltrato obviamente, y el mirar a ese hombre, a ese pastor, a ese maestro, a ese hombre que los guiaba, a ese líder, y verlo allí destrozado era algo muy traumático. Es decir, desde el punto de vista humano, para ellos era muy difícil pensar que ver ese cuerpo, pensar que se iba a volver a levantar, pensar que iba a volver a resucitar, ¿sí? De hecho que esta situación genera un trauma de dolor, y no hay, digamos, se anula la fe, porque no es fácil pensar que ese cuerpo pudiera volver a la vida y que volviera a ser igual de hermoso a como era antes de esta situación, ¿sí? Por eso al celebrar en esta época no recordamos o sí reflexionamos en su muerte, pero para nosotros Él murió una sola vez, ¿sí? Y esa cruz quedó vacía. Ya esa cruz no tiene un cuerpo allí, porque si en esa cruz sigue habiendo un cuerpo, pues quiere decir que todavía sigue allí, valga la redundancia, sigue muerto. Y no está muerto, Él está vivo, ¿sí? Por eso para nosotros esa cruz vacía significa vida, porque ya no hay un cuerpo allí. Él fue bajado de esa cruz y resucitó. Ahora, cuando ellas llegan a buscarlo, dice el versículo 2, de repente se produjo un gran terremoto, ¿sí? Es llamativo ver que el día que muere hay un gran terremoto, ¿sí? El día que muere dice que el terremoto provocó que se abrieran las tumbas,
¿sí? Provocó un desastre, hubo muertes, el velo del templo se rasgó, ¿sí? Y eso tiene un significado, ¿sí? Y es que ya ese velo del templo, que en la antigüedad significaba dos lugares para poder entrar a un lugar santísimo donde solo entraba el sacerdote, y al rasgarse ese templo, ese velo, perdón, del templo, ya quedaba el ingreso para todos los que quisiéramos entrar por medio de la oración y la consagración a Dios. Entonces aquí hay un terremoto, y ese terremoto dice que un ángel del Señor descendió del cielo, ¿sí? Y corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Y acá hay que entender que él no corrió la piedra para que Jesús saliera. No, él corre la piedra es para que los que van a llegar puedan entrar a observar, porque ya Jesús no está allí. Es decir, Jesús sale del lugar sin estar la piedra quitada. Es decir, la piedra simbolizaba una puerta, por decirlo así, pero era una gran piedra. Pero ya Jesús, al resucitar, ya vuelve a retomar su divinidad, ya no queda sujeto a la parte física, material, ya no es materia física de lleno, y por eso Jesús puede traspasar las paredes, traspasar lugares, puede desplazarse de un lugar a otro, ¿sí? Porque ya no está sujeto a la materia. Y digamos que eso para nosotros los creyentes es una muestra de lo que sucederá cuando estemos en la eternidad, que conservaremos la misma figura física, la silueta física que tenemos hoy, pero ya materialmente no seremos retenidos por una puerta, por una pared, porque entramos a otra dimensión, a otro modo de vida, es a una vida eterna, ¿sí? Donde disfrutaremos de cosas que ni nos alcanzaríamos a imaginar en esta tierra, ¿sí? Entonces dice que el ángel corrió la piedra, ¿sí? Descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Dice, su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve, ¿sí? Ese es el simbolismo de esa presencia de Dios y esa santidad que hay en este ángel, ¿sí? Sin embargo, la Biblia nos enseña que nosotros no debemos adorar los ángeles, que no les debemos rendir homenaje a los ángeles, porque el único de adoración y de alabanza es el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y por eso insisto tanto en que es necesario que leamos la Biblia, porque la Biblia es la que nos ayuda a descubrir la verdad de Dios. Es la Biblia la que nos ayuda a conocer qué es lo que Dios nos dejó a través de ella. Dice en el versículo 4, los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres y les dijo, no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. ¿Sí? Otra versión dice, ¿por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Y eso es para que recordemos que Jesús está vivo. Eso es para que recordemos que Jesús no está muerto. ¿Sí? No lo podemos matar cada año, ni lo podemos resucitar cada año. Simplemente recordamos su muerte, recordamos sus sucesos, su vida, ¿sí? Pero Él está vivo, ¿sí? Entonces el ángel les dice, Él ya resucitó, Él está vivo. Dice el versículo 7, ahora vayan rápidamente, cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les ha dicho. Déjame decirte que hay otras partes de los evangelios donde muestra que la incredulidad de ellos era total. Y hay un momento donde en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, donde Jesús, digamos que reprocha esa incredulidad, donde Jesús, digamos, los reprende, los regaña y les dice que no es posible que no creyeran a lo que Él les había dicho, que no debía ser así. Y eso nos tiene que llevar a pensar que igualmente nosotros tenemos que recordar lo que Él nos ha dicho, lo que decía en alguna de las reflexiones. Él dijo que volvería otra vez, y si Él dijo que volvería, cree lo que va a volver. No sé cuándo, pero cree lo que va a volver. Aparentemente todo lo que está sucediendo nos muestra que está muy cerca a volver, ¿sí? Pero lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Él dice, se hará. Entonces el ángel les dijo, recuerden lo que Él les dijo.
Dice el versículo 8, las mujeres se fueron a toda prisa y estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Y mira esto lo que dice el versículo 9, mientras iban, Jesús les salió al encuentro mientras iban y las saludó. Ellas corrieron hasta él y abrazaron sus pies y lo adoraron. ¿Sí? Es decir, Jesús ya rompió la barrera del tiempo, la distancia. Jesús ya es un ser glorificado, ya es un ser que no está sujeto a un cuerpo físico ni a la materia. Y eso es lo que nos espera a los creyentes, a los hijos de Dios. Eso es lo que nos espera, que vamos a tener un cuerpo transformado, un cuerpo que no puede ser contenido por la barrera del tiempo, la distancia, por la materia. ¿Sí? Jesús se apareció a ellas, llegó a ellas y se encuentra con ellas, las saluda. ¿Sí? Ellas, este texto aquí dice en este Evangelio de Mateo, que ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. ¿Sí? Otros textos muestran que para ellas era sorprendente, ¿sí? Era difícil de pronto entender lo que estaba pasando. Y el versículo 10 dice, entonces Jesús les dijo, no teman. Desde que les dice no teman es porque en ellas hay temor. El temor a veces encierra duda, el temor a veces encierra desconfianza, pero Jesús dijo, no teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Sí? Allí me verán. El Señor ha prometido que lo veremos, que un día estaremos con Él cara a cara, que un día lo podremos conocer físicamente. La Biblia dice que nosotros no debemos hacernos imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo del cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, que no nos hagamos imágenes de Dios, dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Los cuadros que se han pintado de Jesús, ¿sí? Que han, digamos, diseñado un modelo donde aparece la figura de un hombre rubio y de ojos azules, ojizarco, ¿sí? Es un modelo que no corresponde a la realidad del pueblo judío de la época, porque la historia y lo que vemos al estudiar la historia judía es que los hombres de la época eran de tez trigueña y tenían un rostro muy diferente al rostro que, digamos, nos ofreció la Edad Media cuando empezaron, digamos, a salir esas pinturas. Entonces tú y yo no sabemos realmente cuál es el rostro de Jesús, pero sí sabemos que un día lo vamos a tener cara a cara, que un día nos vamos a ver con Él de frente, que un día lo vamos a poder abrazar, que un día lo vamos a poder tocar, que un día vamos a poder reír con Él, vamos a poder sentarnos a charlar con Él, a preguntarle tantas cosas, que un día vamos a poder compartir un alimento con Él, porque la Biblia dice que en el reino de los cielos hay preparada una gran cena. Es decir, que a pesar de que nuestro cuerpo será transformado, y la Biblia muestra que Jesús cuando resucitó compartió alimentos con ellos, entonces nos deja entender o nos deja ver que tendremos la oportunidad de compartir un alimento, de compartir alimentos, ¿sí? Y que es un lugar, dice la Biblia, que allí no habrá tristeza, ni dolor, ni angustia, ni preocupación. Imaginémonos que es una gran bendición saber que ya no estarás preocupado por nada, sino que de día y de noche, en todo tiempo, en todo momento, habrá esa alegría y ese gozo. Y decir de día y de noche es una expresión que corresponde a esta tierra, porque la Biblia dice que allá no habrá ni día ni noche, porque la presencia de Dios lo iluminará todo. ¿Sí? Allá no habrá cansancio, no habrá fatiga, allá no habrá envejecimiento, allá no habrá muerte, no habrá tristeza, no habrá dolor. Eso es lo que Él ha ido a preparar para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que animarnos pensando que un día estaremos con Él y luchar en esta tierra por caminar según sus preceptos, según su palabra, porque esa será nuestra gran bendición. No tengan miedo, no teman, les dijo a ellas, no tengan miedo. Y hoy el Señor nos diría esas palabras a nosotros. No tengas miedo, simplemente cree en Jesús, cree en Él firmemente. Centra tu fe en Jesús, el Cordero de Dios. No centres tu fe en ninguna otra figura, centra simplemente tu fe en Jesús, el Cordero de Dios, el único que vino, murió y resucitó.
Existen muchos líderes religiosos, pero ninguno ha muerto y ha resucitado. Y ninguno nos ha prometido vida eterna. Porque después de Jesús no hay nada. Todos son hombres comunes y corrientes. Pero este Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios. Así que te animo para que sigas perseverando y no tengas temor. Hoy celebramos que Él resucitó. Hoy celebramos que hace más de 2020 años Él no se quedó en una tumba. Hoy celebramos que hace más de 2000 años Él no fue retenido por la muerte, sino que Él venció la muerte, venció las tinieblas, venció la oscuridad, venció el mal. Y por eso los que creemos en Él, dice su palabra, nos hizo más que vencedores en Cristo. Así que te animo a seguir adelante. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo, por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Gracias porque hace más de 2020 años resucitaste, porque estás vivo, porque tu palabra dice que estás sentado a la diestra del Padre, y esto significa que volviste a tomar la autoridad que te correspondía, que tenías antes, que tenías mucho antes, Señor, antes de venir a este mundo, antes de venir a esta tierra, Señor. Gracias porque un día viniste con el deseo y el propósito de entregar tu vida en la cruz del Calvario. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte un día, de acercarnos a ti. Gracias porque aunque no te podemos ver, podemos creer en ti. Aunque no podemos tocarte físicamente, podemos sentirte con el alma, con el espíritu, porque a través de tu palabra nos acercamos a ti. Gracias porque tú eres real, porque tú no eres una fantasía, no eres un cuento. Así muchos crean y digan que estamos locos, Señor. Padre, no estamos locos, y un día se darán cuenta, Señor, de que todo lo que decíamos era cierto, que era verdad, Señor. Por eso te adoramos, te exaltamos. Por eso oro por todos los que me escuchan. Bendícelos, llénalos de tu gracia, de tu presencia. Llénalos de ti, Señor, de esa seguridad en ti. Que no tengan temor, que se entreguen a ti y que sigan avanzando y creyendo, Señor. A ti que me escuchas, te bendigo donde quiera que estés. Deseo que tu vida sea restaurada, sanada y prosperada por Dios. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y Dios te proteja en toda hora, en todo tiempo. Bendigo a los enfermos, declaro una palabra de sanidad sobre tu vida, que la sangre de Cristo te sane, te restaure, que aquel que está en la clínica, en el hospital, aquel familiar, aquel conocido y aquel a quien no conocemos, lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Te bendigo en este día, te bendigo en este tiempo, en esta tarde, en esta noche. Dios te guarde. Gracias por escuchar este mensaje, por reflexionar en la palabra. Soy el pastor Carlos Serna desde la ciudad de Cali. Dios te guarde y te bendiga.